Los límites que separan la vida de la muerte son, en el mejor de los casos, borrosos e indefinidos. ¿Quién podría decir dónde termina uno y dónde empieza el otro? Edgar Allan Poe. Señores del jurado, público y oyentes. Edgar Allan Poe, la inspiración de varios genios. Detrás de las obras más oscuras, trágicas y misteriosas de la historia de la literatura, se esconde el escritor más importante e influyente de esta a nivel mundial, quien en el año de 1809 abrió sus ojos en Boston, Massachusetts. Lamentablemente no logró conseguir la relevancia que merecía. Sin embargo, años después se inmortalizó en las letras transgrediendo en el tiempo, de tal forma que muchos escritores lo han considerado la razón por la cual ha incursionado en la rama de la creación literaria. Y es llamado el revolucionario de la literatura, al crear la novela de terror y al revivir el relato corto y el relato detectivesco. A lo dicho anteriormente hay que sumarle las grandes composiciones musicales inspiradas en sus piezas de literatura, por las cuales se han generado varios premios que buscan impulsar las carreras literarias en su nombre. Es por ello que este ensayo tiene como objetivo reconstruir su trayectoria y evidenciar cómo fue siendo una guía para escritores, compositores musicales y cineastas. El estilo que utilizó Poe, relacionado con la muerte, fue marcado por diversos acontecimientos trágicos, en especial por el deceso de las mujeres que fueron importantes en su vida, comenzando por la de su madre, a la edad de 3 años, y finalmente de su esposa Virginia Eliza Clemm. Quizá por esto es que en diversas obras escritas por él nos encontramos el fallecimiento del personaje femenino. Esto se puede evidenciar en Los crímenes de la calle Morgue, con las mujeres que yacían asesinadas, en El cuervo, con la muerte de Leonora, y para finalizar, en el último poema acabado por Poe, titulado Annabelle, que se desarrolla la historia de una mujer de poca edad, la cual amaba al narrador. Abro cita. Un soplo descendió de una nube y heló a mi bella Annabelle, de suerte que sus padres vinieron y se la llevaron lejos de mí para encerrarla en un sepulcro. Cierro cita. Poe, 1849. En este extracto se puede percibir cómo la muerte y la desdicha se convierte en algo cotidiano que lo abraza. Este poema desencadenó diversas opiniones. Algunas de ellas aseguraban que Annabelle en realidad era la esposa difunta de Poe y que él intentaba contar su historia de amor más allá de la muerte. Esto en la escena de black metal es muy popular. Este poema lo podemos encontrar en diversas bandas porque lo utilizaron para hacer la inspiración de muchas canciones, como es el caso de A Gothic Romance, de la banda británica Crater of Fleet. Abro cita. La noche en una casa cerca del mar, una joya más radiante que la luna. Cierro cita. Fleet, 1996. Esta pieza consolidó el nuevo inicio de esta. Este enorme poeta, escritor, crítico y periodista, como ya se mencionó, ha logrado gran poder en las artes y cabe recalcar que esto se puede denotar por su presencia e influencia en artistas musicales. Además, él tiene un colosal poder en la cultura popular. Es por ello que todo el prestigio que tiene y mantiene este autor y que lo ha conservado a lo largo de los años, se ve justificado por sus excelentes obras escritas. Es denominado como el padre del cuento de terror por su estilo sombrío, que juega con la mente de sus personajes y lectores de forma paulatina. Abro cita. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Cada vez que lo clavaba en mí, se me helaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Cierro cita. Poe, 1843. La diferente forma de visión de terror psicológico empleada la convirtió en uno de los géneros más leídos en los últimos años, al inspirar a grandes autores. Allan Poe es reconocido como el creador del relato detectivesco, debido a sus obras misteriosas como Los crímenes de la calle Morgue, de 1841, El misterio de Marriott Morgue, de 1842, y La carta robada, de 1844. El escritor Frank Frederick, en el año de 1990, se preguntó: ¿dónde estaba la historia de detectives hasta que Poe le dio el aliento de vida? Se lo denomina de esta forma por la inclusión de diversos elementos a sus obras, como fue el caso de Chevalier Auguste Dupin, que es considerado el primer detective ficticio. Este personaje ha influenciado a muchos otros en la creación de sus personajes. Las singularidades que tenía Dupin
rápidamente se convirtieron en características comunes en los detectives ficticios. Abro cita. Los resultados obtenidos por un solo espíritu y la esencia del método adquieren realmente la apariencia total de una intuición. Cierro cita. Poe, 1841. Resaltando la intuición, virtud que la mayoría de personajes literarios la tienen, como es el caso del mítico detective británico Sherlock Holmes, siendo creado por Arthur Conan Doyle, el cual, en diversos de sus relatos, ha resuelto grandes casos utilizando precisamente esta intuición. El primer relato detectivesco, Los crímenes de la calle Morgue, ha ganado a lo largo de los años un gran cultural. Esto se puede evidenciar por su presencia en la música, como es el caso de la banda británica Iron Maiden, con la canción Murders in the Rue Morgue. Abro cita. Y entonces escuché un grito penetrante y me apresuré a la escena del crimen. Pero todo lo que encontré fueron los restos masacrados de dos chicas que yacían juntas. Asesinatos en la Rue Morgue. Cierro cita. Harris, 1981. En esta composición existe una fuerte influencia del texto antes mencionado, pues se reinterpreta la obra y muestra al narrador como si fuera el causante de los crímenes. Esta interesante lírica y su gran calidad musical la consolidaron como uno de los mejores trabajos del inicio de la agrupación. Esto evidenciado por sus excelentes ventas, convirtiéndose en disco de oro en los Estados Unidos en el año de 1981. Otro gran intérprete que se basó en este relato fue Bob Dylan, con la canción Just Like Tom Thumb's Blues. En esta pieza, Dylan hace referencia a diversas obras literarias. Abro cita. Cuando estás abajo de la Rue Morgue, tienen algunas mujeres que padecen hambre allí, y ellas realmente te harán un lío que te dejará fuera. Dylan, 1965. En este extracto se realiza una referencia de la madre e hija que hacían masacradas por manos del orangután. Otro punto importante a analizar es el cambio que produjo en el relato corto, ya que él generó un antes y un después en la literatura, pues con textos tan reducidos logró causar diversas emociones de melancolía y pánico en el lector. Abro cita. Si una obra literaria es demasiado larga para ser leída de una sola vez, preciso es resignarse a perder el importantísimo efecto, ya que si la lectura se hace en 2 veces, las actividades mundanas interfieren destruyendo al punto toda totalidad. Cierro cita. Poe, 1846. Poe ha afirmado varias veces que prefería escribir relatos cortos para poder tener la atención y completarla en una sola lectura. El corazón delator es una de las obras más importantes de Poe, debido a los componentes que tiene, pues esta transmite sentimientos tan profundos que logran perturbar al lector. Abro cita. La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni botarlos. Cierro cita. Poe, 1843. Las enfermedades mentales que sufrió el protagonista de este relato desencadenaron a la realización del homicidio. Por su excelente trama se originaron diversos cortometrajes a lo largo de los años. Una de las mejores adaptaciones fue El corazón delator de 1953, dirigida por Ted Parley y narrada por James Mason. Este cortometraje presenta a su perfección el espíritu del relato original. A nivel latinoamericano, existen canciones influenciadas por esta obra, como es el caso de la canción Corazón delator de Soda Stereo. En el año de 1989, Gustavo Cerati dijo: la historia parte de un cuento de Allan Poe, donde un corazón delata a una persona que mató. Yo la escribí pensando en que mi corazón me delata cuando veo a la persona que amo. En la canción hay frases como, abro cita, un señuelo, hay algo oculto en cada sensación. Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera. Oh, mi corazón se vuelve delator, traicionándome. Cierro cita. Cerati, 1988. En la pieza se distinguen los sentimientos del corazón del protagonista cuando lo delatan al ver a la persona que ama. Esta extraña reinterpretación cambió completamente la imagen de terror de la obra, haciéndola mucho más poética y romántica. El terror y la melancolía que transmitía Poe se puede ver influenciado en relatos como El pozo y el péndulo. En esta historia, el protagonista está en una celda oscura, en la cual él puede divisar un péndulo que poco a poco desciende sobre él. Abro cita. Una loca angustia en el corazón abrió rápidamente los ojos. Me rodeaba la negrura de la noche eterna. Me parecía que la intensidad de las tinieblas me oprimía y me sofocaba.
La atmósfera era intolerablemente pesada. Cierro cita. Poe, 1919. El terror y la angustia con la que escribía nuestro autor era inigualable, lo que generaba que varios autores intentaran imitarla. Muchas canciones han sido escritas tomando como base este relato, como por ejemplo la banda sueca Nightwish al crear The Poet and the Pendulum, siendo creada por Edgar. Abro cita. El compositor está muerto. La guillotina cayó sobre él, llevándole a las blancas tierras de Pática de la inocencia. Cierro cita. Holopain, 2007. En esta canción se logra plasmar el sufrimiento del protagonista. Como se puede evidenciar en este apartado, gracias a estos relatos se sentaron las bases para nuevas generaciones, que por sus influencias conocen su firma personal. Lovecraft, en el año de 1927, afirmó lo siguiente: cuando escribo historias, Edgar Allan Poe es mi modelo. La atmósfera de los relatos de nuestro autor era inalcanzable. Esto generaba que varios autores intentaran recrear su espíritu. Uno de los autores más importantes influenciados por Edgar es justamente Lovecraft, quien varias veces manifestó el gran aprecio que sentía por sus obras. En la actualidad, el escritor Stephen King es un vivo ejemplo de su influencia y que difundieron las obras de Poe. King, en el año 2007, ganó el premio Gran Maestro, otorgado en los premios Edgar, gracias a sus excelentes relatos, como por ejemplo Mr. Mercedes del 2015, ganadora del mejor relato detectivesco, y también gracias a las adaptaciones al cine. El simbolismo del cuervo llevó a esta figura a ser la que representa a Poe. Por ello, él dijo: el cuervo, generalmente la más conocida de mis obras, ni un solo punto de su composición se debe a casualidad ni a intuición. 1846. El cuervo es considerado, por una gran cantidad de lectores, la pieza maestra en todo el repertorio de Edgar. Todos sus componentes la convirtieron en la obra infaltable en la literatura mundial. Esto es explicado por su autor en el ensayo titulado Filosofía de la Composición, del año de 1846. Uno de los elementos más llamativos es la interesante forma de elección del estribillo de su poema, explicada en su ensayo. Abro cita. Nevermore del cuervo, pájaro de mal agüero, repitiendo monótonamente la palabra nevermore a la conclusión de cada estrofa, en el poema de tono melancólico. Poe quiso abarcar el tema más melancólico y poético posible. Para él fue la muerte de una hermosa mujer. Durante el transcurso de la obra se puede entender la intención de Poe, ya que el amante dolido empieza a hacerle preguntas al cuervo sin importancia, recibiendo la frase repetitiva nevermore. Al ir pasando el tiempo, el protagonista pregunta cosas que lo van hiriendo más y más al recibir el esperado nevermore. Esta especie de tortura que recibe el protagonista lo van enloqueciendo. En la cultura popular se han dado diversos guiños a este relato. Uno de los más relevantes fue en la serie norteamericana Los Simpson, en su temporada 2, episodio 3, titulado Tree House of Horror, de 1990. Se da una representación del poema de Poe con los personajes de la serie. Además, se han producido diversas canciones y bandas inspiradas claramente en el escrito, como se mencionó con anterioridad. Una de las bandas más sobresalientes en los últimos años en la escena del metal estadounidense es Nevermore, nombre tomado del estribillo de la obra que le da su nombre. En el escenario hispanohablante resalta la trilogía de álbumes titulados Legado de una tragedia. En este trabajo existen canciones influenciadas claramente por Edgar, como El pozo y el péndulo, pero la que más resalta en este trabajo es El cuervo. Abro cita. El cuervo. Él solo contestaba nunca más, y entre sombras, maldito animal, solo supo repetir que nunca más. Cierro cita. Padilla, 2008. En esta pieza existe un excelente resumen en la que persiste la esencia original de la obra. Gracias a las enseñanzas y a la fuerte huella en la historia que dejó Poe, en el año de 1945, el 26 de marzo, se fundó la Organización de Escritores de Misterio de los Estados Unidos, conformada por autores de género detectivesco, novela de terror, relatos cortos, entre otros influenciados por Poe. Con el paso del tiempo, esta organización fue teniendo gran repercusión, generando que los premios Edgar, creados por esta organización, dejaran logros importantes en las carreras literarias de sus ganadores. Este concurso se ha desarrollado desde 1954 hasta la actualidad, teniendo prestigiosos ganadores.
Entre los más importantes se cuenta con Rex Stewart, Lawrence Block, Dauphin du Maurier, John Dickson Carr y el escritor anteriormente nombrado Stephen King. En esta celebración existen diversas categorías, desde mejor novela, pasando por mejor obra de teatro y hasta mejor crítica. En conclusión, el bostoniano es un genio que generó un antes y un después en la literatura universal, dejando una huella imborrable en la historia. A este personaje se lo debe respetar, debido a que consiguió algo que en su tiempo era impensable, al crear un contenido tan bueno al mezclar la melancolía y el misterio con un toque tan poético. Es una pena que no se le haya dado mucha importancia en el transcurso de su vida, pero que gracias a grandes personas que aprendieron a valorar su obra, no solo en la literatura, sino en los diferentes ámbitos como en la música, al crear excelentes líricas inspiradas en su relato, logró convertirse en el autor inspirador que es hoy en día. Poe se ha convertido en un padre para cualquier escritor, poeta, músico, crítico y lector, debido a que gracias a los sentimientos que transmitían sus escritos, logró influir en todos nosotros. Muchas gracias.